Vamos a trabajar lo que es cálculo de volumen, cálculos de área y volumen. Aquí al costado tenemos un plano que es de una cimentación. En este plano que encontramos tenemos nuestra viga de cimentación que dice que es de 30 por 30. Y aquí está 25, 0.025 más 25 más 0.25 sumado me da 30. Y acá también podemos notar que tiene 30 y en este punto también encontramos que tiene 30. Entonces, tenemos que T mide 0.30 por 0.30 de alto. ¿Cómo hacemos para calcular este volumen? Mira, aquí tenemos unos ejes, dice, los ejes 1, 2 y el 5 miden igual, o sea que esos miden 5,90. Mientras que los ejes A, B y D, porque el C no mide eso, A, B y D miden 6,40. Entonces la vamos a calcular por ejes. ¿De qué manera lo vamos a hacer entonces? Vamos a calcularlos de la siguiente manera. Arrancaremos por ejes. Entonces vamos a tomar los ejes más grandes, los ejes A, B y D. Entonces los ejes A, B, D. ¿Qué longitud tienen esos ejes? 6.40. ¿Cuántas veces se repiten esos ejes? Sería por 3. Por 3. Entonces aquí vamos a sacar la longitud. Sería igual a 6.40 por 3. Tendríamos igual a 19.20 metros. Ahora entonces vamos a sacar los ejes, otros ejes que sean completos. Acá serían el eje 1, 2 y 5. Serían los ejes 1, 2 y 5. A estos ejes que miden 5,90, ¿qué debemos descontarle? Los 30 que ya tuvimos en cuenta en este eje. Serían 30 aquí más 30 de por acá y 30. Estaríamos hablando que tenemos que descontar 0.90. Es decir, que a esos 5,90 lo debemos dejar de 5 metros por 3. Y ahí tendríamos 15 metros. ¿Qué medidas nos hacen falta entonces? Tendríamos que ya sacamos estos ejes. Voy a rellenar los ejes que ya nosotros sacamos. Para ser un poco más claros, con respecto a esto, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, miren, esto que está relleno de negro serían los ejes A, serían los ejes 1, 2 y 5. Son los que tenemos ahí relleno en esa forma. Esos quedan de 5 metros. ¿Por qué? Porque nosotros cogimos los otros 0.90 en el otro costado. Es decir, en términos generales, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado los ejes A, B y D y hemos tomado los ejes 1, 2 y 5. Y eso es lo que tenemos plasmado en estas cantidades. Los de ABD medían 6,40. Entonces serían A, B y D, 6,40. Los medimos completo por 3. Y los ejes 1, 2 y 5 quedarían de 5 metros porque hay que descontarle los 30 del A, los 30 del B y los 30 del D. Y nos quedan 15 metros. Esto para no aumentar nuestros volúmenes. Ahora, ¿qué ejes nos quedan pendientes? Nos queda pendiente el eje C. Y nos queda pendiente el eje
vamos a medir unos ejes más completos. Vamos a medir el eje 4 y el eje 3. Entonces el 3 y 4 lo vamos a medir y dice que acá abajo me muestra la medida, dice que tiene 3,47. Entonces sería 3,47 por 2. Tenemos un total entonces de 6,94 metros. Por ahora estamos sacando todos los metros, toda la distancia que tiene para luego multiplicarlo por el área de la viga. Entonces ya tendríamos eliminados el eje 3 y el eje 4. ¿Qué nos quedaría pendiente? Solamente el eje C. Ese eje C, ¿qué medida tiene? Si nos acercamos acá y verificamos, entonces el eje C tendría 0,89 más 0,26, porque ya aquí estos 30 no lo tendría. Voy a hacer unos movimientos en el dibujo para hacer un poco más claro. Entonces noten que ya medimos los ejes, vuelvo y repito, los ejes 1, 2 y 5. Luego medimos los ejes A, B y C. A, B y D. Solo nos quedarían pendientes 3 y 4 que ya los tomamos. Y al final el único eje que nos quedó pendiente fue el C, que sería la única medida que nos faltaría consignar acá. Y el eje C tiene una medida de 0,89 más 0,26. El eje C tiene una medida de 1,15 por 0,26. Tendría 1,15 por 1, que es un solo eje. ¿De dónde salen estos 1,15? Salen de acá. 0,89 más 0,26 me da 1,15. En total mide 1,15 metros. Entonces, al sumar yo mis 10, ¿cuál es la longitud total que va a tener ese ciclope? Va a tener 1,15 más 6,94 más 15 metros más 19,4. En total nos da 42,49. O sea que la totalidad de este ciclopio es de 42, de esta viga de cimentación es 42,49 metros. Ya nosotros decidimos si lo podemos redondear a 42,50 metros. Es decir, nosotros en este momento tenemos la longitud de la viga, cuál es la longitud total de viga, pero no tenemos cuál es su volumen. ¿Cómo vamos a calcular ese volumen? Entonces tendremos que, aquí tenemos la sección. Entonces esta viga mide 0,30 por 0,30. Entonces ahora sí podemos cubicar. Tenemos 42,50 metros. Lo vamos a multiplicar por 0,30, que es el ancho, y lo vamos a multiplicar por 0,30, que es la altura. Dicho de otra forma, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Es como si hubiéramos tomado todo esto y le hubiéramos dado una sola distancia aquí y lo multiplicamos por 0,30 y 0,30. ¿Cuál es esa distancia? 42,50 metros. Y de esta forma nosotros ya podemos calcular cuál es el volumen. 42,50 por 0,30 por 0,30. Entonces, nuestro volumen nos da 3,825
metros cúbicos. ¿Cómo hacemos para calcular cuánto material necesitamos? En este momento ya tenemos ese el volumen. Si nosotros vamos a trabajar con la tabla de concretos, nosotros podremos calcular cuánto material necesitamos. Y ya les explico con cuáles proporciones podemos trabajar. Mira, aquí tenemos la tabla de concretos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos cemento, que es el 1, arena, triturado. Dice cuál es la resistencia, cuántos kilogramos. ¿Por qué está por kilogramos? Porque normalmente antes decían que por bultos, pero si el bulto no tiene los 50 kilogramos, entonces no estaríamos cumpliendo con las cantidades. Entonces ahora se trabaja, pues siempre se ha trabajado con los kilogramos, sino que las tablas ahora se tratan de mantener por los kilogramos para no tener confusión con el tema de cuántos bultos son. Cemento, arena y triturado. Los litros de agua equivale a la mitad del peso del cemento. Entonces, por ejemplo, miren, acá tenemos 420 kilogramos, sería 210 litros de agua. Eso es lo que nosotros podemos presupuestar, lo que nosotros podemos incluir dentro de nuestro presupuesto. Entonces, mirando esta tabla, vamos a calcular cuánto concreto vamos a necesitar para esta cantidad de volumen que acabamos de sacar de nuestra viga. El método es sencillo. Yo tengo mis 3.825 metros cúbicos y lo voy a multiplicar por las cantidades que se encuentran en esta tabla. Entonces, un ejemplo, el 1, 2, 3, 1 de cemento, 2 de arena y 3 de triturado, tenemos que la resistencia alcanza hasta más de 3000 PSI, o sea, más de 3000 libras por pulgada cuadrada. Tenemos en cuenta que serían por 350 kilogramos, por 350 kilos. Luego pasamos eso a bulto. Tenemos entonces 3.825. Lo vamos a multiplicar por 350 kilogramos. Y eso me da 1338.75 kilogramos. Si yo lo voy a pasar a bultos, entonces lo único que debo hacer es dividirlo entre 50 kilogramos. Y eso me da 26.77. ¿De dónde sale este resultado de 26.77? De hacer la división de esto entre los 50 kilogramos que tiene el bulto. Si nuestro bulto fuera de 42.5, que es otra de las medidas que hay, entonces ya nos darían más bultos, pero al final siguen siendo la misma cantidad de kilogramos. Se los explico de otra forma. Si ya yo tengo este valor acá, 3.825 metros cúbicos, si lo multiplicáramos por bultos de 50 kilogramos, entonces esos 350 kilos lo dividiríamos entre 50, nos daría 7. Entonces por 7 bultos, 3.825 por 7 me daría los mismos 26.77. Me daría la misma cantidad de bultos, 26.77 bultos. Ahora, si voy a calcular la arena, hago lo mismo, 3.825 metros cúbicos por, ¿cuánta arena me dice acá? Dice que son 0.56 metros cúbicos, y eso me da igual a 2.142 metros cúbicos. Esta sería la arena. Si ya voy a calcular el triturado, sería 3.825
si son los mismos metros cúbicos que tenemos, lo vamos a multiplicar por 0.835, como me muestra la tabla acá. 0.835. O sea, en el 1, 2, 3 tenemos 350 kilos, que si lo dividimos entre 50 me daría 7 bultos. 0.56 metros cúbicos de arena y 0.835 de triturado. Entonces aquí me daría igual a 3.19 metros cúbicos, que perfectamente lo podemos pasar a 3.20 metros cúbicos. Entonces ya tenemos qué cantidad vamos a utilizar: 26.77 bultos de cemento. En ese caso pasaríamos a 27 bultos. Redondeando, 2.142 metros cúbicos, podemos pedir 2.5, y 3.20 podemos pedir 3.5 metros cúbicos, y ahí tendríamos la cantidad de material. Ahora, si lo que usted quiere es añadir el 10% de desperdicio, entonces tendríamos esta multiplicación: los 26.77, que ya decíamos que lo íbamos a pasar a 27, 27 por 1.10. ¿Ese 1 qué significa? Ese 1 significa que voy a conservar los 27 y el 10 es el 10% que calculo. Entonces, si le estoy aumentando un 10% de desperdicio, que estaríamos incluyendo 5% para ejecución, o sea, mientras lo elaboramos, y 5% mientras lo fundimos. Entonces estaremos hablando de un 10%. En ese orden de ideas tenemos 27 metros, 27 bultos por 1.10. Me daría a mí 29.7. Es decir, que yo necesito 30 bultos, ya incluyendo desperdicio. La arena, decíamos que era 2.142, entonces vamos a pasarla a 2.20 metros cúbicos. Y eso lo vamos a multiplicar también por 1.10. Y eso me daría igual a mí a 2.42 metros cúbicos. Quiere decir que nosotros la podemos redondear a 2.50 metros cúbicos. El triturado me dio 3.20 metros cúbicos, y lo vamos a multiplicar también por 1.10. Eso me daría igual a mí a 3.52 metros cúbicos. Estos 3.52 metros cúbicos yo los puedo redondear a 3.50. Aquí en este momento lo que hice fue bajarme 2 unidades, pero no es mucho porque al final yo acá ya había subido eso. Entonces 3.50 metros cúbicos estamos bien. Entonces al final deducimos que necesitamos 30 bultos de cemento, 2.50 metros cúbicos de arena, y necesitamos 3.5 metros cúbicos de triturado. Entonces, de esta manera calculamos nosotros si la proporción es 1, 2, 3. Ahora, si mi proporción cambia, si yo no voy a utilizar la 1, 2, 3, los resultados terminan siendo diferentes. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, la 1, 2, 4, un concreto menos resistente.
la 124. Tenemos el mismo volumen, simplemente vamos a multiplicarlo por la 124. En la 124 tenemos 300 kilogramos de cemento. 300 dividido entre los 50 kilos me da 6 bultos. Vamos a trabajarla con bultos de 50 kilogramos. Igual, vamos a trabajar es la 1, 2, 2. Anterior que hicimos sería 1, 2, 3. Entonces continuamos acá. 3.825 por 6. Entonces me da 22.95 bultos. Y si lo redondeamos me daría 23 voltios. 3.825 metros cúbicos lo vamos a multiplicar por, en este caso que es la 124, entonces sería por 0.48 metros cúbicos, y eso me daría a mí un total de arena de 1.83 metros cúbicos. Triturado 3.825 lo vamos a multiplicar por 0.95. Eso me daría a mí igual a 3.63 metros cúbicos. Si le vamos a aumentar el 10% para desperdicio, serían 23 bultos por 1.10. Uno que conserva el 23 y 10 que sería el desperdicio que yo estoy necesitando calcular. 23.10, 23 por 1.10. Me da un total a mí de 25.3 voltios. Tenemos allá 1.83 la arena, metros cúbicos, lo vamos a multiplicar por 1.10 y eso me daría igual a 2.01 metros cúbicos. Eso quiere decir que yo lo puedo dejar en 2 metros cúbicos. Y el triturado tendríamos acá 3.63 3.63 metros cúbicos y lo vamos a multiplicar por 1.10. Eso me daría a mí igual a 3.99 metros cúbicos, lo que yo puedo redondear a 4 metros cúbicos. Y así podemos calcular las cantidades basándonos entonces en el tamaño de la viga y en el tipo de proporción que vayamos a utilizar. Continuando, entonces hay un punto importante y son las pendientes. Entonces, un punto bueno de aclarar es que las pendientes, el porcentaje, entonces cada porcentaje, voy a escribirlo acá un poco más grande, cada porcentaje
significa 1 centímetro por cada metro. Me explico. Entonces acá por ejemplo dice que es el 10% de pendiente. Entonces yo lo que debo hacer es, necesito saber cuál va a ser la diferencia entre un punto y otro. Entonces dice que para calcular la diferencia es igual a pendiente por longitud. Entonces si la pendiente son 10 centímetros, de 10% serían 10 centímetros. Entonces serían 0.10 metros, que son los 10 centímetros, por... Vamos a despejar esta fórmula que está acá arriba que dice diferencia es igual a pendiente por longitud. Entonces, ya yo tengo mi pendiente. Y la debo multiplicar por la longitud para saber cuál va a ser la diferencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia va a haber de altura entre este punto y este otro punto? Entonces, mi pendiente sería 0.10 metros, que son 10 centímetros, ya que es 10%. Y lo vamos a multiplicar por la longitud, que son 10 metros. Y así sabré cuál es la diferencia que debe haber entre un punto y otro. Me explico. Entonces 10 por 0.10 tenemos que la diferencia que debe haber entre un punto y otro es de 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que si acá yo tengo 5 metros de altura, acá debo tener 4. Si aquí tengo 3, acá debo tener 2. Y así tendré la pendiente. Se los explico acá en este otro. Dice calcular pendiente. Acá ya tenemos una altura, tenemos una diferencia. La diferencia que hay entre este punto y este otro son 3 metros. Acá arranca en 3 metros y aquí termina en 0, o viceversa. Acá arranca en 0 y allá termina en 3 metros. Entonces la fórmula acá en este caso, ¿cuál sería? Ya yo tengo la diferencia y tengo la longitud. Tengo diferencia y tengo longitud. Lo que no tengo es pendiente. Entonces en este caso la fórmula a utilizar es la de pendiente. Acá utilizamos fue la de diferencia. Acá vamos a utilizar es la fórmula de pendiente es igual a diferencia dividida entre la longitud y lo multiplicamos por 100, que es la que tenemos aquí arriba. Entonces, despejando esa sería, la diferencia sería 3 metros, teniendo en cuenta que tenemos aquí 3 y acá 0. 3 metros los dividimos entre la longitud, que son ¿cuántos? 6 metros. Y lo que nos resulte aquí lo vamos a multiplicar por 100. Entonces tenemos así 3 dividido entre 6, eso me da 0.50 metros, y ahora lo voy a multiplicar por 100 y eso me da 50. ¿50 qué? Por ciento. Ahora miremos acá en el dibujo, fijémonos más en el dibujo y miremos que ese 50% ¿qué quiere decir? Mira, arranca en 3 metros, al primer metro hay una diferencia de 50 centímetros, al segundo metro hay una diferencia de otros 50 centímetros, al tercer metro, vamos acá, ya hay otra diferencia de 50 centímetros, 1,50, al cuarto 1 metro, al quinto 0.50 y al final nos queda en 0. ¿Qué quiere decir? Que el porcentaje, si yo voy subiendo, voy aumentando esa cifra. En este caso 0.50 metros o 50% va aumentando. 0 al primer metro llega a 50, al segundo a 1 metro, al tercero a 1,50, al cuarto 2 metros, al quinto 2,50 y al sexto metro
termine en 3 metros. Si estuviéramos acá en esta, tendríamos las mismas opciones. Acá la diferencia es que es de 10%, o sea, 10 centímetros. Al primer metro tendríamos, si aquí arranco en 2, al primer metro tendría 2.10, 2.20, 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90 y al final terminaría en 3 metros. Y entonces la diferencia que habría entre los 2 y los 3 metros de altura sería 1 metro de diferencia. Entonces, tenemos acá que si la pendiente es 10%, podemos verificarla con cualquiera de las fórmulas. Miren. Y los resultados deben darnos las medidas que ya tenemos. Me explico. Si calculamos la diferencia, tenemos que es 1 metro. Si vamos a calcular la pendiente, nos debe dar 10%. Y si calculamos la longitud, como nos muestra la fórmula, nos debería dar 10 metros. Vamos a verificar esta completamente. Entonces, vamos a verificarle la pendiente. Entonces la pendiente dice que es diferencia sobre longitud. Entonces la diferencia que hay acá sería entre 2 metros y esto, y 3 metros sería 1 metro. Por la longitud, ¿cuál sería la longitud? La longitud sería 10 metros. Aquí el resultado nos va a dar 0.10 y al final tenemos que nos da 10%. Si vamos a calcular un ejemplo, aquí sería, ahora cuál sería la longitud. Entonces longitud es igual a ¿qué? Longitud es igual a diferencia sobre pendiente. Diferencia dividido entre pendiente. Si despejamos la fórmula tendríamos que la diferencia ¿cuál sería? 1 metro, y si lo dividimos tenemos 1 metro si lo dividimos entre la pendiente que es 10%, o sea 0.10 metros, eso me daría a mí 10 metros. Entonces comprendamos algo. Acá estamos sacando diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 2 y 1? 1 metro. Pendiente. ¿Cuál es la pendiente que hay? 10%. ¿Y cuál es la longitud que hay entre los dos puntos? Tenemos aquí la longitud, la diferencia es 10 metros. Y ahí tendríamos todos estos datos. Diferencia entre 3 y 2, 1 metro. Pendiente, 10%. Y la longitud de 10 metros. Bien, ahora tenemos este otro punto acá. También es para calcular la pendiente. Con este ya cierro esta parte. Ahora, ¿para qué nos sirve también la pendiente? Miren, acá podemos mirar algo. Si yo les dijera entonces a ustedes, ¿qué diferencia hay entre el punto 0 y los 3 metros? Si ya yo tengo una pendiente que es 50, porque acá por ejemplo, si yo le digo cuál es la longitud que hay o la diferencia que hay entre a los 3 metros, simplemente lo multiplicaría por el 10%. Entonces, en este caso por 0.10 multiplicaría, y entonces ya yo puedo decir 0.10 por los 3 metros me va a dar 2.30. Si fuera a los 4 metros, 2.40. Si fuera a los 5 metros, 2.50. A los 6 metros, 2.60. Acá es lo mismo. Si yo le digo a usted a los 3 metros qué longitud va, ya sabemos que aquí la diferencia es 50%. Al primer metro vamos a tener 50, pero si yo le digo a los 5 metros vamos a tener 2.50. Entonces eso les sirve para el ejercicio que les dejo.
Vamos a calcular este. ¿Cuál es la pendiente de este? Y le vamos a hacer todos los puntos. Ya tenemos la longitud, pero vamos a revisarlos todos uno a uno. Hay que calcular la pendiente. Entonces, la pendiente, ¿cómo se calcula? Diferencia sobre longitud. La diferencia que hay entre 2 y 4 serían 2 metros. Y lo vamos a dividir entre la longitud, que son 5 metros, por 100. 2 dividido entre 5 me da 0.40 por 100, entonces ya yo tengo que aquí es el 40%. ¿Qué quiere decir 40 centímetros cada metro? Si yo multiplico 0.40 por 5 me va a dar 2 metros, y le sumo los dos que tengo, tendríamos 4 metros. Diferencia, entonces, ¿qué diferencia hay entre un punto y otro? Dice que es pendiente por longitud. Entonces ya tenemos que la pendiente es 40%, sería 0.40 por la longitud, que en este caso es de 5 metros. Y tenemos que la diferencia que hay entre los dos es de 2 metros. ¿Qué nos faltaría? La longitud. Dice que es diferencia, que la diferencia son 2 metros, diferencia 2 metros, dividido entre la pendiente, que la pendiente es 0.40. Entonces tenemos nuestros 2 metros, lo dividimos entre 0.40 y eso me va a dar a mí 5 metros. Y de esta manera pues ya hemos terminado de revisar. Calcular nuevamente áreas y volumen, de paso perímetro, porque calculamos todo el perímetro del ciclopio para luego multiplicarlo por un área. Y también pudimos calcular lo que es diferencia y pendiente. ¿Esto para qué nos sirve? Para nosotros techar. En las tuberías también nos sirve. Si nosotros vamos a enterrar la tubería y decimos que es un 1%, entonces a cada metro debe bajar 1 centímetro. Si decimos que la tubería va a quedar a 2%, a cada metro son 2 centímetros que debe bajar. Y así nuestra tubería no va a tener dificultades. Lo explico acá mejor. Si yo voy a tener una tubería, la agua potable no nos importa el nivel, pero la sanitaria sí debe tener una caída. Entonces, si yo tengo esta tubería, estas diferencias que hay entre un punto y otro, es la pendiente. Debe quedar con esta inclinación. Este porcentaje que está aquí es lo que me permite a mí que la tubería baje. Eso es lo que me permite a mí que el agua baje en el caso de las tuberías sanitarias. En la hidráulica no hay problema porque ya trabaja a presión. Entonces esta pendiente que calculamos nos sirve no solo para techar, sino también para las tuberías, para los pisos. Si yo quiero que el piso tenga una pendiente hacia el sifón, y así definitivamente pues nosotros debemos trabajar, tener muy claro lo que es la pendiente. ¿La pendiente qué es? La caída. O también puede ser en ascendente, ¿no? De 0 a 50, a 1 metro, a 1,50. Y en este caso también puede ser descendente. En este caso es 50%, es bastante pronunciado. Por ejemplo, con las tejas, cuando dicen 30% de pendiente, son 30 centímetros por cada metro. Si nos dice 20%, 20 centímetros por cada metro. Si dice 0.5%, quiere decir que es 0.5 centímetros. Ese es el dato que no se nos puede olvidar, que cada porcentaje significa 1 centímetro por metro o 1 centímetro por cada metro. Ese punto es el que nos debe quedar claro y ese punto es en el que debemos hacer mucho énfasis.